Bueno, vamos a presentar la segunda ponencia de la mañana sobre violencia de género en medios de comunicación. Si por favor se van sentando. Bien, como os decía, vamos a abordar la segunda ponencia sobre violencia de género en medios de comunicación. Para ello tenemos con nosotros a la ponente Nuria Varela. Ella ejerció como directora de gabinete de la ministra de Igualdad cuando existía ese ministerio, en la época del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, es una periodista de esas que me gusta decir a mí que ha palpado la calle, que ha salido a la calle. De hecho, me contaba antes que lleva desde 1992 hablando de violencia de género, cuando yo creo que de aquella todavía no se hablaba mucho de lo que era la violencia de género ni de la lacra que suponía en nuestra sociedad, ¿no? Además, ha realizado trabajos en el extranjero, ha sido reportera de guerra y ha sido profesora del máster de Género y Comunicación de la Universidad Pontificia, que yo creo que eso también puede aportar otra visión sobre cómo educaba Nuria a los alumnos de periodismo, sobre cómo teníamos que contar la violencia de género, ¿no? Cómo teníamos que contar lo que estaba pasando. Nuria va a hablar de medios de comunicación y de cómo tratamos la violencia de género, pero hay una cosa que estábamos hablando antes del debate y que creo que Nuria va a abordar también, que me parece interesante, sobre lo que se llama el efecto llamada. Los medios de comunicación hace años que no hablamos de suicidios porque los psicólogos nos dicen que hablar de eso significa que alguien que lo está pensando finalmente lo lleva a cabo y lo hace, ¿no? Entonces, hay varias teorías que hablan de que en la violencia de género pasa algo similar, que cuando alguien está pensando en acabar con la vida de su mujer o de su exmujer y ve que alguien lo hace, pues como que se echa para adelante. Creo que Nuria tiene bastante que aportarnos en este tema y nada, vamos a empezar a escuchar su conferencia, que seguro que es muy interesante. Muchas gracias. Buenos días, mil gracias por esta presentación tan bonita. Quiero dar las gracias a la Sociedad Internacional de Bioética por la invitación a participar en este congreso. Es un placer para mí estar en mi tierra, de la que no puedo disfrutar a menudo. Y además agradezco la invitación porque nos da la posibilidad de reflexionar juntas sobre la violencia de género, que a mi juicio es, sin duda, el mayor problema al que nos enfrentamos como sociedad. Así que quiero felicitar a la Sociedad Internacional de Bioética por la elección del tema del Congreso. La violencia de género, es decir, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el único hecho de ser mujeres para conseguir nuestra sumisión, como hemos ido analizando a lo largo de estos días, tiene unas características que la hacen única y entre todas ellas destaca la persistencia, la universalidad y la magnitud. Es sin duda el hueso más duro de roer, no solo en los regímenes autoritarios, también en nuestras democracias. Viene de antiguo y es absolutamente moderna. La detectamos en el siglo X, en el siglo XV y en el siglo XXI. Ocurre en todos los países y sus magnitudes son estremecedoras. Hablamos de millones de mujeres violentadas en el mundo. Hablamos de miles de mujeres maltratadas todos los años. No hay ningún otro fenómeno tan dañino como la violencia de género. Y aun con todo, lo peor es que no nos conmueve como sociedad. Frente a este horror, si en vez de números le pusiéramos nombres, caras y detalles de la vida y la muerte de todas estas mujeres, no hay sumario que lo soportaría. Sería insoportable realmente de hacer el relato de vida y de muerte de todas estas mujeres. Y lo que nos encontramos frente a esto, como os digo, lo que es aún peor que esta realidad, es el desdén, por ser generosas, con la que se trata socialmente la violencia de género. Os voy a poner un ejemplo básico. Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior, en 43 años de existencia, ETA asesinó a 829 personas. Según las cifras oficiales, en 15 años, desde el 2000 hasta el 2015, la violencia de género ha asesinado en España a 970 mujeres. Proporcionalmente, en 43 años serían 2.771 asesinatos de mujeres. Con todo, lo peor es que nuestra sociedad consideró, y con razón, la violencia de ETA un problema de primera magnitud.
No se destinó, no se escatimó nada, ni recursos, ni horas de trabajo, ni esfuerzos políticos, sociales, pactos. Bueno, los presupuestos para la lucha contra la violencia de género para 2016 son el 0,01% del total de los presupuestos generales del Estado. ¿Y por qué no nos conmueve socialmente? Yo creo que no nos conmueve socialmente la violencia de género porque la hemos normalizado, la hemos naturalizado completamente, incluso las propias mujeres. Y en esa naturalización es fundamental la violencia simbólica, en la que no me voy a parar porque la acaba de explicar estupendamente Elena, pero sí quiero pararme unos minutos en los estereotipos sexistas, sobre todo porque quiero mostrar o hablar con todos vosotros y con todas vosotras hoy cómo estos estereotipos sexistas permanecen inmutables en nuestra sociedad. Porque cuando hablamos de algunas de estas cosas parece que hablamos de cuestiones de hace 50 años, nada más lejos de la realidad. El estereotipo es una generalización que hacemos sobre las personas por pertenecer a un grupo, ¿no? Lo sabemos de sobra. Los asturianos somos no sé cómo, las andaluzas son no sé cómo más. Bueno, los estereotipos sexistas, que son los que nos importan, hablando de violencia simbólica y de violencia contra las mujeres, siguen siendo tremendamente dañinos para las mujeres, pero sobre todo la característica es que permanecen inmutables. Si yo digo suegra, toda la sala piensa en un tipo determinado de mujer en un momento, porque además en comunicación los estereotipos se usan mucho porque hacen muy fluida la comunicación, la hacen muy rápida, forman parte de ese imaginario colectivo. Da igual cómo sean las suegras del mundo. Todos y todas en este momento nos hacemos ya a la imagen de qué queremos decir. Así que quiero mostraros unas imágenes. Y ahora voy. Como os decía, la violencia simbólica, no me voy a parar porque Elena ha explicado que no es un tipo de manifestación de violencia más. No es como la violencia económica, la violencia sexual o la violencia psicológica, por ejemplo, la violencia física. La violencia simbólica, de alguna manera, es la argamasa, es el pegamento que sostiene todo el edificio de la misoginia actualmente. Es una violencia que sobre todo tiene una característica, que es invisible, que es la que permite la normalización de la que os hablaba. Es una violencia que convierte en natural, en normal, lo que es un ejercicio de desigualdad social. Y además, como bien explicó Bourdieu, no necesita ningún discurso que la legitime, no necesita ninguna explicación. Las mujeres son así, la familia es la familia, ¿no? Son esas expresiones que dan por natural toda una carga de simbolismo y toda una carga de estereotipos que mantenemos, como os digo, inmutables. ¿Qué ocurre con esa normalización y esa naturalización? Pues que hay cosas que de tanto verlas ya no las vemos. Ponemos esta imagen y nos parece algo absolutamente normal. Ninguna de nosotras, ni las más sensibles hacia la violencia simbólica, denunciaríamos esa imagen. Es normal, es natural. Los hombres trabajan en actividades fuera del hogar y las mujeres cuidan. Ya está, normalizado. No hay que explicar nada ni hay que comentar nada. Y también lo que hace esta violencia simbólica es que hay cosas que pensamos que no existen porque nunca las vemos. Y si no, os reto que encontréis en El País, o en la Nueva España, en cualquier periódico de información general, una imagen como esta de mujeres de una determinada edad aparentemente trabajando en una reunión de alto nivel. O sea, es algo que no vemos, que los medios no nos muestran, con lo cual lo que normalizamos y naturalizamos es que no existe. Yo os quiero mostrar un vídeo que seguro que muchas de las que estáis aquí conocéis, pero igual algunas personas no, en el que Yolanda Domínguez trabaja en 4 minutos, lo vais a ver mucho mejor que yo explicándoos una hora qué es esto de los estereotipos sexistas y cómo naturaliza cosas que son insoportables, incluso absurdas, como veremos en este vídeo, cuando lo sacamos de ese contexto. Yo recomiendo que sigáis a Yolanda porque es una mujer que trabaja específicamente la cuestión de la violencia simbólica. Vamos a ver lo que nos muestra Yolanda en este vídeo. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you. I always wanted to be a mom, and I'm really happy it's going really well. Thank you.
you.
just like handbags and things. I love the Ritz Club. It's like my old haunt. It's always been my favourite place to come, really, in the whole world, I think, if I was to have a party anywhere. I always wanted to be a model. How you can't say whatever people think. I hope they like it. Well, I've been with Omega for I think 14 years now, which is longer than my marriage. So really, Stephen and I joke that I am married to Omega. It's been a long and successful marriage. I think that, I started out just doing an ad campaign for them, and it just evolved into, I think they actually kind of coined the phrase ambassadorship with my relationship with them, because it wasn't just being a spokesperson, it was really being a brand ambassador, and what does that mean? And I think that at the time, Omega was so I well always known. wanted to be a model. Moonwatch and all these other, Seamaster or James Bond, but they didn't really have a face for the women's fashion watches, and I kind of helped bring that to light. Now I'm joined by Nicole Kidman and Jay-Z, so I mean it's great. I always wanted to be a model. I've been involved with the Constellation for years, and in this new incarnation of the classic Constellation, it's just a more modern and contemporary look at that watch. So there's, of course, the traditional elements are there, the claws, but they're a little bit heavier, they're thicker. The bracelets are thicker, so it gives it a more contemporary look. There's a little more gold on the dial. So there's, again, you'll recognize it as a Constellation, but it's the new and improved. I always wanted to be a model. I always wanted to be a model. I've had so many incredible events with Omega over the years. I think the most exciting one was last year, was going to the Beijing Olympics, and I was able to take my family, and not only were we able to watch Michael Phelps win 2 gold medals, I was able to take them to the Great Wall. And because Omega is such a big part of the Olympics, of the National Pride Universe, we really had a lot of access, and were able to I always participate in so wanted many to be a model. events there. But I've ridden elephants in India. I went to the premiere of Fantastic Mr. Fox, George Clooney's new movie, last night here in London. So there's so many really memorable events, and because Omega is truly an international company, they have a great infrastructure everywhere we go. I always wanted to be a model. 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 Bueno, como os decía, no me voy a extender más porque creo que Yolanda lo ha hecho un trabajo magistral y en el que nos muestra con muchísima claridad lo ridículo, ¿no? y cómo hemos normalizado cosas que en cuanto las sacamos de ese contexto, claro, nos hace pensar cuántos millones de imágenes, sobre todo en... No encuentro... Sobre todo en... Perdonad, que se me ha ido. Ahora. Sobre todo, cuántos millones de imágenes como estas hemos visto en revistas, ¿no? Reiteradamente, hasta que hemos conseguido normalizar situaciones tan absurdas como las que acabamos de ver. Bueno, otra imagen que os traigo, simplemente para reiterar lo que os decía. No estamos hablando de los años 50 ni de los años 60. Esta es una campaña que la traigo porque iba dirigida específicamente al público más joven, a niños y a la adolescencia, donde en las bolsas de patatas fritas sacaban esas imágenes. Las niñas eran brujas, los niños eran deportistas y, como veis, hay imágenes como la de los aseos, que directamente es un acoso, no tiene otro nombre, no tiene nada de gracioso. Bueno, esta es una campaña de hace justo un año, de 2015, del año pasado. Y luego, esta es otra imagen que quiero que veáis en cuanto a la normalización. Esta es la imagen que aparece cuando tú tecleas directamente en Google niñas. No tienes que hacer nada más, simplemente poner en Google, en el buscador, niñas.
y te sale esto. Fijaros la sexualización, fundamentalmente, ¿no?, de lo que nos muestran estas imágenes, y salvo una o dos, como mucho, si apuramos, qué imágenes más alejadas de la niñez nos están mostrando, ¿no? Sin embargo, cuando tú en el mismo buscador pones niños, para que luego, yo no voy a entrar ya en la importancia del lenguaje, pero para que lo veáis, si tú pones niños, fijaos lo que te sale la primera imagen. Y cuando pones niños, es una imagen efectivamente de infancia, son imágenes alegres, son imágenes de juego, no hay ningún tipo de sexualización, ¿eh? Eso solo a golpe de un clic de un buscador. Y luego, por último, para ver lo moderno, por decir de alguna forma, lo terriblemente actual que es todo lo que tiene que ver con los estereotipos de género, quiero que veáis este vídeo, que es muy cortito, que está dentro de los informativos de una cadena. Bienvenidos a este mundo de color rosa, un lugar para que las niñas cumplan su sueño de ser princesa. Por un día se convierten en clientas de este salón de belleza infantil. Me están haciendo la manicura, me pintan y me hacen peinados. Aquí el maquillaje tiene forma de corazones y el esmalte mucha purpurina. Y como los adultos, las esperas se amenizan con revistas. A mí la pedicura y la manicura. Porque es de princesa y a mí me gusta la princesa y la manicura. Aseguran que es el primer spa infantil de Europa, una franquicia que ha recibido 90 solicitudes de apertura en España. Me encanta la princesa, la sirena, la hada y todo eso. También podría vivir en un castillo. Para terminar, qué mejor que una pasarela para que las vea su público. No se les va a olvidar de verdad en la vida, ni a mí tampoco, ¿eh? Una forma diferente de celebrar su cumpleaños o un regalo especial para estas fechas. Todas estas imágenes que traía y estos vídeos, este último, como os digo, pertenece a un informativo de Telecinco, de una cadena nacional, en un horario de información general. Os los traía a colación para ver lo actual, que es cómo los estereotipos sexistas permanecen absolutamente inmutables. La sexualización de las niñas, el cuidado, el adorno, el princesismo. Bueno, pues esta violencia simbólica hoy día se ejerce desde distintos ámbitos, en las aulas, en las academias, en las figuras de autoridad, en las instituciones de referencia y, por supuesto, en los medios de comunicación. Como reflejo de esos discursos hegemónicos y dos, como elaboradores ellos mismos del discurso. Porque los medios no son ventanas al mundo, ¿eh? Los medios son agentes de socialización que nos proporcionan la información con la que elaboramos ideas sobre lo que nos rodea, nos informan, nos divierten, nos educan, nos entretienen y además en los últimos años con las tecnologías de la información y el desarrollo de la web también se han convertido en uno de los elementos más importantes de la interacción humana. En este sentido, subrayo la idea de que los medios siempre son constructores, no meros transmisores de información. Y los medios además aportan poder, no solo a sus propietarios, poder económico, sino también a quienes aparecen en ellos. ¿Y por qué? Aportan poder porque aportan capital simbólico y los medios legitiman. Hoy son un espacio privilegiado de legitimación social y simbólica. Así pues, entender cómo es posible los elevadísimos índices de violencia que sufrimos las mujeres en las sociedades supuestamente democráticas y modernas del siglo XXI pasa por estudiar a fondo esta violencia simbólica. Son las que nos puede proporcionar alguna respuesta clave. Porque la pregunta que yo creo que deberíamos hacernos es ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Y cuando digo cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí, me refiero a cómo es posible que hace 2 meses una muchacha fuese violada en San Fermines por un grupo de muchachos, todos muy jóvenes. Esa violación en grupo se grabe en un vídeo y ese vídeo se pase por las redes y además, ahora que estamos en momentos de celebrarse ese juicio, todo el testimonio o toda la defensa de los muchachos se base en que ella miente, en que eran relaciones consentidas. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos dándole vueltas
a los mismos problemas frente a la violencia de género. Los medios de comunicación respecto a la violencia de género tienen varios déficits. Como vamos muy mal de tiempo, pues os los voy a contar muy rápido porque luego quiero pararme en dos ideas. ¿Cuáles son esos déficits? El primero, prácticamente, el relato de los medios de comunicación respecto a la violencia como mínimo es incompleto. Primero, porque solo tratan la violencia de género como resultado de muerte. Prácticamente es muy difícil encontrar otro tipo de tratamiento, otro tipo de relato que no sean los asesinatos. Han desaparecido de las secciones de sucesos, aunque Román me dice que él las sigue cubriendo desde sucesos, pero su tratamiento como suceso permanece. El tratamiento como suceso es exactamente lo contrario de lo que es la violencia de género. El suceso es algo que ocurre de pronto, inesperadamente, sorprendentemente, con lo que no se cuenta. La violencia de género, sabemos, es un fenómeno estructural, es una violencia continua. No hay mayor muerte anunciada que el asesinato de una mujer por violencia de género. Es tratada como un problema de mujeres, cuando en realidad la violencia es un problema de hombres que sufrimos las mujeres, pero ese relato todavía persiste en los medios de comunicación. Hay una sobrerepresentación de las víctimas, pero fijaros, solo como imagen. La palabra de las mujeres, aun cuando son víctimas y están sobrerepresentadas, es muy difícil encontrarla en los medios de comunicación. Yo creo que aquí el mejor ejemplo es el de las mujeres con burka. Prácticamente no hay nadie en Occidente que no sepa lo que es un burka, que se usa en Afganistán y cómo es. Sin embargo, muy poca gente en esta sala y en general en nuestro país podría decirnos qué opinan las mujeres afganas, qué opinan, cuál es la mayor organización de mujeres en Afganistán, cuáles son sus reivindicaciones, aun cuando la imagen de las mujeres víctimas, me dicen que un minuto, en fin, voy a intentar sintetizar, aun cuando la imagen de las mujeres víctimas se sobreexplota, por decirlo de alguna manera, tampoco esa imagen va acompañada de voz. Hay una ausencia en el relato mediático de análisis y contextualización de la violencia de género. Y hay una referencia continua a los estereotipos sexistas que veíamos antes. Sobre todo, hay dos aspectos que siguen siendo muy preocupantes. Uno, en el relato mediático de la violencia de género no hay culpables, no hay hombres, no hay asesinos, nunca están en ese relato. El foco solo se pone en las mujeres, única y exclusivamente. Aparecen en titulares los agresores o los asesinos cuando tienen algún motivo de exculpación, cosa que es muy curiosa, fijaros. Nos encontraremos un antetítulo o un subtítulo cuando nos diga que el asesino estaba en un tratamiento psicológico, o estaba en depresión, o estaba en paro, cuando hay algún elemento que se cree que puede explicar, ¿no?, el hecho de ese asesinato. ¿Por qué? Y yo creo que el problema es que los medios de comunicación no han encontrado todavía el móvil del crimen. Dan vueltas frente a estereotipos porque no acaban de encontrar el porqué, el móvil ni del crimen ni de los delitos. Es decir, el mayor déficit que tienen los medios de comunicación respecto al relato de la violencia de género es que han roto completamente la línea que une la igualdad con la violencia de género. No tienen ninguna relación. Tú te puedes encontrar un periódico estupendo donde haya un reportaje espléndido en contra de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y en las últimas páginas de ese mismo periódico unos anuncios de contactos donde ofrecen mujeres para la explotación sexual. Entonces, cuando hacen el relato de la violencia de género, solamente muestran el trocito más pequeño de esa violencia de género y no explican que la única prevención para la violencia de género es la igualdad y lo único que con lo que vamos a conseguir eliminar y erradicar la violencia de género es desde los parámetros de igualdad. No hay ninguna conexión entre igualdad y violencia de género en el relato mediático. Y ese es el gran problema. Entonces, y lo digo ya muy rápidamente, ¿sobre qué aspectos se sostiene hoy esa violencia simbólica? Uno, las mujeres mienten, las niñas también. Es un relato o un subtexto, si queréis, continuo en los medios de comunicación. Y yo creo que aquí, más que explicarlo a fondo, os puedo poner el ejemplo que al menos a mí se me ha mostrado como más revelador en los últimos meses. No sé si os acordáis o habéis tenido noticia de la niña de 9 años que grabó con su teléfono móvil los abusos sexuales que sufría de su padre. Es decir, en este país democrático del siglo XXI hay una niña que con 9 años ya sabe que si no graba a su padre no la van a creer. ¿No? Bueno, sí.
Creo que es el ejemplo más sobrio. Y solo con ese sustrato de que las niñas mienten y las mujeres también, puede arraigar en una cultura como la nuestra un bulo tan gordo como el de las denuncias falsas, que año tras año sabemos que el dato es 0,01%. Casualmente el mismo dato de proporción de los presupuestos generales del Estado contra la violencia de género. El 0,01% es un dato despreciable en cualquier estadística, sobre todo con el volumen de denuncias que tenemos anualmente. Sin embargo, ha calado socialmente que eso es lo habitual entre las mujeres que denuncian, la mentira. Vivimos además en una cultura del simulacro en la que el patriarcado disimula el poder que tiene, cuanto menos se le note mejor, y simula que la igualdad entre hombres y mujeres es un objetivo ya conquistado. Es el famoso velo de la igualdad. Sobre ese velo se construyen otro tantos relatos falsos. En la cultura del simulacro os voy a poner solo 2 ejemplos. Es muy habitual escuchar en este país cómo toda la clase política saca pecho de cómo tenemos una ley integral contra la violencia de género aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Solo que se les olvida que hasta que el 13 de mayo del 2008 el Tribunal Constitucional avaló la plena constitucionalidad de la ley, por 7 votos a favor y 5 en contra, no por unanimidad, se habían presentado 180 cuestiones de inconstitucionalidad sobre esta ley. Probablemente me atrevo a decir que es la ley más recurrida al Constitucional de la historia de la democracia. Otro ejemplo de la cultura del simulacro, la Constitución afgana. Como sabéis, Afganistán es uno de los peores países del mundo para ser mujer, para vivir en él. Sin embargo, cuando cayó el régimen talibán en el 2004 y el nuevo gobierno promulga la nueva Constitución, que está actualmente en vigor, en el artículo 22 de la Constitución afgana se prohíbe cualquier discriminación o distinción entre la ciudadanía, señalando que hombres y mujeres tienen iguales derechos e iguales obligaciones ante la ley. En la actualidad, más de 125 países cuentan con legislaciones específicas que formalmente contemplan políticas en materia de prevención y protección de las víctimas y sanción contra los maltratadores. Los ejemplos en este sentido no me da tiempo a ponerlos, pero son numerosos. Os podréis acordar qué pasó, por ejemplo, cuando David Campayo, que era un jugador de fútbol, se le ocurrió tirar un plátano en un partido entre el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona, y porque se le tiró un plátano al futbolista brasileño Dani Alves, no sé si os acordáis de eso. Fue un escándalo, bueno, y con razón, O sea, a Campayo se le cayó el pelo, en menos de 48 horas se enfrentó a una pena de prisión, a una multa, el Villarreal le retiró el carnet de socio, le prohibió entrar en el club de por vida. Bueno, fueron medidas ejemplarizantes y tomadas, como os digo, en 48 horas. Sin embargo, pocos días antes, todo un estadio, no una persona, como había ocurrido en ese caso, sino todo un estadio, estaban gritando en el estadio del Español, Shakira es una puta. Algo que sabemos que es misoginia y patriarcado en estado puro. Por supuesto no tenía nada que ver con Shakira, era un insulto, ¿no?, de lo más patriarcal, porque era un insulto hacia su pareja. Frente a esta multitudinaria manifestación de misoginia no ha habido ningún tipo de reacciones. Ese campo no tuvo ninguna sanción y no se tomó ninguna medida. Aún peor, ocurrió en el campo del Betis también hace un año, cuando se había hecho público hacía poco que el futbolista Rubén Castro estaba imputado por un presunto delito de violencia de género. La reacción de las gradas fue entonar cánticos que decían: Rubén Castro, Ale, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien. Esta es la cultura del simulacro en la que vivimos. Una realidad que no tiene nada que ver con el discurso oficial de que todos y todas estamos en contra de la violencia de género. Bueno, buena parte de esta cultura está en el lenguaje sexista, donde no me da tiempo a pararme, y sí en otro aspecto que quiero subrayar, el mandato de silencio. Una invitación al silencio que dice Rebecca Solnit, y a mí me gusta mucho esta definición, para describir en qué consiste buena parte de la violencia que sufrimos las mujeres. El silencio es el mandato patriarcal por excelencia. Lo sabemos, la reivindicación feminista clásica fue el derecho a la educación, el derecho a acceder a la educación superior, desde incluso antes de Wollstonecraft ya se estaba reivindicando ese derecho y lo seguimos reivindicando. Ahí está Malala, sigue reivindicando la palabra de las mujeres.
Y frente a esa reivindicación de la palabra, frente a esa, el patriarcado actúa con violencia, sigue ejerciendo la violencia. Y eso es lo que estamos viendo en la cascada de insultos en las redes sociales, que seguro que buena parte de la que estáis aquí habréis sufrido en algunas ocasiones, en el moving, en el matonismo verbal de algunos articulistas, ¿no?, que todavía pretenden disfrutar de patente de corso, la sensación de ser invisible en según qué reuniones, el murmullo que impide hablar en las asambleas o el tan castizo vete a fregar, que estoy segura que más de una habéis escuchado en alguna ocasión, ¿no? Es la cultura del simulacro, el velo de la igualdad y el velo del silencio, y la ceguera que provoca la invisibilización tanto de la historia de las mujeres como de las mujeres en la historia. Y el último aspecto que quiero señalar de esta violencia estructural, esta violencia simbólica, es como hablamos, y en los medios es un relato continuo, el como si no existieran las mujeres. Bueno, Elena también lo ha explicado muy bien esta mañana, en la mayor parte de los libros de texto es como si no existiéramos las mujeres, pero en el relato mediático ocurre lo mismo. Un ejemplo para no enrollarme. En los datos del desempleo del mes de agosto, en la Comunidad de Madrid, entre los nuevos parados, fueron el 95,5% mujeres. En agosto, en la Comunidad de Madrid, hubo 3.159 personas más en paro y de esas 3.017 fueron mujeres, 95,5%. Esa noticia no estuvo en los medios de comunicación. A eso también, el como si no, también contribuye muchísimo el lenguaje, claro. Escribimos como si no, ¿no? Como si la crisis no tuviese una lectura de género o un impacto de género. Ese mismo mes, en la ciudad de Madrid, no en la comunidad, en la ciudad, el paro, ese mes, el 99% fueron mujeres. Entonces, ese sí, tendremos que acabar. Ese es un relato oculto, es un relato que no conocemos, es un relato que no está. Es la cultura del simulacro, es la violencia simbólica. Bueno, me salto todo lo demás, pero voy a leer el final, que ese es el... porque para concluir, yo creo que a pesar de las diferencias entre mujeres, todas somos distintas. Yo creo que todas las mujeres del mundo tenemos aspiraciones muy similares. Aspiramos a una vida libre de violencia, a la que enfrentarnos cada una con nuestros recursos, con nuestras capacidades, con nuestras ganas, con nuestro carácter, pero aspiramos a una vida propia, a la que ninguna tenga que renunciar, ni por miedo ni por amenazas. Señor presidente, sí. Tal vez debiera usted regular los tiempos de las intervenciones, porque si no privamos al resto de los ponentes. Sí, es una situación un poco incómoda porque la culpa no ha sido de esta mesa, ha sido de la anterior, pero bueno, déjenme decir la última frase. Señor presidente, le prometo que en un minuto termino, pero quiero hacer una conclusión, porque el conocimiento por el conocimiento no nos lleva a ningún sitio. Yo creo que podemos cerrar los ojos y seguir ignorando esta guerra que asesina, viola y destruye la vida de millones de mujeres en el mundo, pero creo que es hora de que dejemos de creer los mitos y las ideologías dogmáticas que defienden la desigualdad entre hombres y mujeres, que defienden que es algo natural. Y yo creo que ya es hora de generar un mundo donde las niñas tengan el derecho a vivir sin violencia. Y es hora de trabajar por educar a los niños, dándoles la oportunidad de hacerse hombres no violentos. Yo me imagino que acabaríamos con buena parte del terreno en el que se asienta la violencia de género si acabásemos con el mito del amor romántico, si tuviésemos claro que el princesismo es tan dañino para las niñas como el belicismo para los niños, si descubriéramos que frente a la ñoñería del rosa y al azul, el violeta favorece a todo el mundo. Tenemos que romper el velo de la igualdad, el velo del silencio, enfrentarnos a los guardianes del patriarcado y a sus mentiras. No nos queda otra que convencernos de que la obediencia no garantiza la supervivencia, todo lo contrario, si acaso lo que nos da esperanzas es la rebeldía, y como señaló Nancy Fraser en Un Mundo, no existe solo la injusticia económica,
sino también la simbólica. Y actualmente necesitamos justicia simbólica. Somos más de 3.000 millones de mujeres en el mundo que aspiramos a una vida digna. Y digo yo que ya que hemos llegado hasta aquí, no vamos a parar hasta conseguirla. Muchas gracias. Creo que tenemos la prueba que trabaja muy bien. Quería agradecer a Nuria por su ponencia, que toda la gente ha muchísimo apreciado, no solamente yo. Yo gustaría de reter una afirmación que me parece más importante, ainda más importante que todas las otras, es que la prevención es la igualdad en la sociedad. Esta es una mensaje positiva que yo creo que debemos retener aquí. No solamente lo que pasa que es negativo y que criticamos, pero también lo que es positivo. Es la lucha por la igualdad que vaya a prevenir todo de negativo que ha sido aquí presentado, no solamente por Nuria, no solamente hoy durante la mañana, pero también ayer. Estamos muchísimos retrasados, como saben, no solamente por la ponencia anterior, pero esta también. Y entonces yo gustaría de saber quién quiere colocar algunas cuestiones de una forma muy breve para gerir los 5 minutos que podemos tener ahora de debate. ¿Pueden decir si hay interesados en participar en el debate? ¿No? Quiere decir que tu ponencia ha sido muy clara, pero yo pienso que es siempre muy gratificante de tener la posibilidad de responder a algunas cuestiones. Entonces, con la autorización del presidente del Congreso, te voy a colocar una sola muy brevemente. ¿Qué es eso? ¿Qué pueden los periodistas hacer para combatir, luchar de una forma profesional contra la desigualdad? Porque si es verdad que el código profesional del periodista apela a una lucha por la igualdad, por la justicia social, también es de verdad que dice que hay que separar los hechos de las opiniones. Y hay que tener una perspectiva siempre muy objetiva, no crítica o condenatoria. Entonces, dentro de estos parámetros, ¿qué se puede hacer? Tal vez una cosita más. A mí me sorprende muchísimo que la violencia entre los jóvenes está aumentando. ¿Queréis tú decir que no estamos evolucionando en esta sociedad? Por favor, muy corto también. Claro, me hace esas preguntas que son cada una de un máster y luego me dice contesta rápido, lo voy a intentar. La primera parte, ¿qué tienen que hacer los periodistas para trabajar por la igualdad? Trabajar bien. El problema, voy a centrarme solo en violencia de género, no en general, en igualdad. El problema con la violencia de género es que no hacen un buen trabajo profesional. Quiero decir, yo cuando estoy en las clases siempre digo lo mismo. Este tema es exactamente igual que cualquier otro. No vale el vecino que pasaba por allí. Tienes que buscar una buena fuente de información. No vale no contextualizar. O sea, ningún periodista cuando nos enfrentamos a otro tema trabajamos con desdén. Porque en ningún otro tema el desdén es positivo. Quiero decir, yo recuerdo como ejemplo más claro cuando la crisis de las vacas locas, ¿os acordáis de aquella crisis que fue tremenda? Bueno, a mí me tocó hacer un montón de reportajes en Galicia sobre ese tema. Al día siguiente de generarse la crisis de las vacas locas, todos los periodistas de este país y todas las periodistas sabíamos lo que era la encefalopatía espongiforme bovina
que ya me diréis si no es difícil de pronunciar. Bueno, a mí no sé, yo tengo pésima memoria y no se me ha olvidado cómo se llamaba aquello y en qué consistía, porque es nuestra obligación en el tema que tomemos. Sin embargo, cuando entramos en violencia de género, cada uno pone el nombre que quiere, porque a él le gusta, sin ningún otro criterio. No, tú oyes, no solo en información, en opinión, en tertulias, en todo lo que recoge, todo el discurso mediático, ¿no?, respecto a la violencia de género, que cada uno le pone el nombre que quiere. Uno es violencia de género, otro es violencia doméstica, otro es violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque yo lo valgo, ¿no? No hay ninguna explicación detrás. Entonces, lo primero, para trabajar bien el tema de violencia de género, los periodistas y las periodistas tienen que hacerlo profesionalmente, como cualquier otro medio, recurrir a todos los ámbitos en los que trabajamos cualquier otra cuestión. Y la segunda cuestión, que quizás es más importante y más difícil de conseguir, es que tienen que ver a las mujeres. El periodismo que hacemos hoy es un periodismo sesgado. No es que sea objetivo, porque la objetividad no existe. Todos trabajamos y todas trabajamos sobre nuestra mirada, pero sí existe la honestidad. Yo creo que lo que defendemos desde la profesión periodística es la honestidad, no la objetividad. Para eso ponemos el nombre. Cada vez que hacemos un reportaje está hecho sobre la mirada de una persona. Pero lo que no existe ahora mismo, no existen las mujeres. ¿Os acordáis del cómo si no? Tú coges cualquier periódico, cualquier informativo y se trabaja como si no existiéramos las mujeres. Con lo cual, lo que recibimos todos los días, y de ahí la tremenda potencia de la violencia simbólica actual, es una visión sesgada del mundo. Es solo la visión sobre la mitad, lo que os decía del paro. Tú no me puedes decir que el paro está bajando si el 99% de las personas paradas son mujeres. Me lo tienes que decir, porque ese relato, si no me lo dices como es falso. No es que sea sesgado, no es que sea parcial, es falso directamente. Entonces, que se trabaje bien. Y sobre la violencia en la juventud, yo creo que esta tarde podremos escuchar a expertas y expertos que profundicen. Mi opinión rápida es que no puede ser de otra manera. Quiero decir, si no estamos educando en las aulas, si la educación afectivo-sexual no existe, si se ha acabado con todos los trabajos que había de coeducación, si todo lo que reciben nuestros niños y nuestras niñas es este tipo de relato mediático, las niñas hipersexualizadas desde que tienen 6, 5 años, cualquiera que tengáis hijos e hijas y sigáis la programación de televisión y veáis los dibujos animados y cuál es la oferta para los niños y las niñas, nos demos cuenta. Entonces, no puede ser de otra manera, porque hoy el mundo es más azul y rosa que nunca. Estamos educando peor que en mi generación. En mi generación había una bici BH roja para todos los niños y las niñas que había en la familia e incluso en el barrio, ¿no? La compartíamos. Ahora no hay ni una sola niña que no tenga una bici rosa, con un casco rosa, con unas rodilleras rosas. O sea, la educación es mucho más separada, mucho más sexista, mucho más patriarcal que lo que era años anteriores, con lo cual no nos echemos las manos a la cabeza cuando veamos cómo está incrementando la violencia entre los niños y las niñas, entre los adolescentes, las primeras relaciones de noviazgo, si no estamos haciendo nada para evitarlo. Vamos entonces a tener esperanza en el futuro. Yo creo que este congreso dedicado a este tema tan importante es un paso muy importante también para cambiar la situación actual y tener una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. Gracias, Nuria, y vamos a empezar la próxima ponencia. Thank you.